Se burlaban de ella, una madre con un bebé, construyendo una casa con basura. Pero un año después fueron ellos mismos quienes tocaron a su puerta. Mira cómo un martillo y la perseverancia cambiaron no solo su vida. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La luz de la mañana se filtraba suavemente sobre los bordes del remolque oxidado, proyectando líneas irregulares sobre el piso de vinilo roto. Dentro, el aire estaba pesado y húmedo. El techo había vuelto a gotear durante la noche, y un olor a humedad se aferraba a las delgadas mantas de lana amontonadas cerca del pequeño colchón, donde Hayley Cross había pasado la noche acurrucada alrededor de su hija de 9 meses. La bebé se movió, sus diminutos dedos aferrándose instintivamente al dobladillo de la camiseta de Hayley. Ella parpadeó para espantar el sueño y permaneció inmóvil, escuchando el leve goteo de agua en algún lugar detrás de ella. Otra fuga, otra esquina del techo cediendo. Se incorporó lentamente, con una mueca por el dolor en la espalda después de dormir en el duro suelo. La bebé se movió, pero no lloró. Afuera los pájaros piaban con cautela, y una brisa agitaba las altas hierbas que habían invadido gran parte del terreno. El remolque estaba torcido, sostenido apenas por 2 llantas hundidas, en la parte trasera de un terreno de media hectárea, lo último que le había quedado de su abuelo, un hombre al que apenas recordaba, y que le había dejado la propiedad en un testamento que nadie esperaba. Estaba cubierto de maleza y olvidado, rodeado de banquetas agrietadas, cercas de malla metálica y las miradas ocasionales de vecinos que no se habían presentado en los 4 meses desde que ella llegó. Arropó a su hija, Emma, en una manta seca y le dio un beso en la frente. Emma balbuceó suavemente, con los ojos aún entrecerrados, ajena a la tormenta que su madre llevaba en el pecho. Hayley salió descalza, sintiendo el barro frío hundirse bajo sus pies, y caminó unos pasos desde el remolque para observar el terreno. No había más que hierbas, vidrios rotos, un cobertizo de madera podrida con una puerta colgando como un diente flojo, y recuerdos de lo que pudo haber sido. Cruzó los brazos contra el frío matutino y miró el espacio abierto más allá del remolque. Sus ojos dibujaron una línea imaginaria en la tierra, imaginando lo que podría levantarse allí. Un cuarto con una ventana, un techo que no goteara, un lugar donde poner a Emma sin miedo a que el moho o clavos oxidados atravesaran el piso. El pensamiento regresó como cada noche desde que comenzaron las lluvias. Necesitaba un refugio real, no un sueño, no una fantasía, un hogar. Entró de nuevo, colocó a Emma en el suelo con unos juguetes improvisados hechos con calcetines anudados, y alcanzó la pequeña pila de papeles que guardaba en una vieja caja de zapatos. Estaban desgastados, con las esquinas rotas y manchas de café, pero eran valiosos. Bocetos que había dibujado tarde en la noche con un lápiz medio roto. Formas primitivas, líneas para paredes, círculos para ventanas. Un rectángulo que siempre etiquetaba como puerta, aunque nunca quedaba derecho. Sentada con las piernas cruzadas, trazó una nueva línea, ajustó una esquina, redibujó el techo, esta vez con inclinación para que la lluvia se deslizara en lugar de acumularse. No sabía nada de construcción, pero sí sabía lo que era fracasar, y también sabía lo que significaba intentarlo. Emma emitió un sonido suave, y Hayley le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Esto era por ella, no un sueño por comodidad o ambición, sino por supervivencia, dignidad, refugio. Emma merecía más que una caja de hojalata con filtraciones y un colchón con moho. Al mediodía, Hayley se remangó y recogió su cabello en un moño. Sujetó a Emma en su espalda con un portabebés viejo, atando bien los extremos, y se aventuró hacia el cobertizo. La puerta cedió con un chirrido, revelando sillas de jardín rotas, un rastrillo oxidado y montones de tablones deformados cubiertos de telarañas y hojas secas. Pasó los dedos por uno de los tablones, astillado, pero no del todo podrido, pesado, aún útil. Sacó uno, luego 2, luego 6 más, apilándolos al sol para que se secaran. En un rincón, un bote oxidado de café llamó su atención. Dentro había clavos, doblados, opacos, pero ahí estaban. Separó los más rectos,
Cerca había un martillo con el mango envuelto en cinta. El corazón le latió fuerte. No era mucho, pero era un comienzo. Durante la siguiente hora, despejó un cuadrado de 3 metros en el centro del terreno. Arrancó hierba con las manos. Cavó la tierra con una pala de jardín agrietada que encontró enterrada detrás del cobertizo y arrojó a un lado pedazos de vidrio como huesos de otra vida. Emma durmió la mayor parte del tiempo, su pequeño cuerpo cálido contra la espalda de su madre. Al caer la tarde, el espacio estaba despejado. El cielo se cubrió de nubes grises y el aire olía a lluvia. Hailey, con un tablón en una mano y el martillo en la otra, se agachó y clavó el primer clavo en la tierra, usando el tablón como una estaca rudimentaria. Se partió un poco en la orilla, pero se sostuvo. Clavó otro, perpendicular, y los unió con un trozo de soga vieja que encontró enrollada en un gancho del cobertizo. Miró la estructura. 2 palos en la tierra unidos en una esquina. Para cualquiera no era nada. Para ella era el inicio, un símbolo, una promesa. Esa noche, después de que Emma se durmiera acurrucada a su lado, Hailey permaneció despierta, escuchando el viento sacudir el remolque. Cerró los ojos e imaginó un cuarto con paredes, una puerta que cerrara, un lugar donde Emma pudiera dar sus primeros pasos sin tocar el metal frío. Se durmió con la mano sobre su cuaderno, la última línea de su dibujo sin terminar. A la mañana siguiente, llegó la lluvia. Se despertó con su golpeteo sobre el techo y el goteo familiar junto a su cabeza. Movió a Emma con cuidado, colocó un recipiente bajo la filtración y miró por la ventana. Las 2 tablas seguían de pie en el lodo. Sonrió. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo nuevo, firme. Alimentaba a Emma, la abrigaba y salían juntas a buscar materiales. Detrás del supermercado, a 3 calles, encontró pilas de tarimas apoyadas junto a los contenedores. Preguntó a un empleado si podía llevárselas. Él se encogió de hombros y se alejó. Eso era un sí. Regresó con un vagón de plástico rojo que tomó prestado del porche de un vecino. Chirriaba y se inclinaba a un lado, pero servía. Un viaje, 2, 5. Las tablas se amontonaron junto a su claro improvisado hasta que tuvo suficiente para armar una pared. El trabajo era lento. Cada clavo requería concentración. Cada tabla debía ser lijada con un trozo de tela y una piedra. Cortaba todo sin herramientas eléctricas, solo con una sierra manual oxidada del cobertizo, que tardaba una eternidad en atravesar incluso pino blando. Emma la observaba con los ojos muy abiertos, balbuceando mientras Hailey murmuraba medidas. Sus manos se llenaban de ampollas. Sus rodillas se amorataban de tanto arrodillarse. Sus hombros ardían al final del día. Pero la forma empezaba a aparecer. Una pared, otra. Luego una plataforma de piso levantada sobre bloques de concreto que encontró en el callejón. No todos la ignoraban. Unos adolescentes pasaban en patineta y señalaban. Algunos reían. Uno tomó una foto y gritó: «¡Linda casita, mamá de tráiler!». La imagen apareció en redes sociales al día siguiente, compartida en un grupo local con el texto: «Barbie del patio construye una caja. Alguien dígale que esto no es Pinterest». Hailey lo leyó una vez. No volvió a leer los comentarios. Siguió construyendo. Al 7º día, se paró bajo el inicio del techo, una mano sobre los ojos para protegerse del sol, y sintió una extraña oleada en el pecho. No era orgullo, era pertenencia. La certeza de que algo en este mundo, algo real y sólido, le pertenecía. Esa noche encendió una vela y la colocó en el alféizar del remolque. A través del vidrio torcido, podía ver el esqueleto de su futuro. Solo madera y clavos, unidos con cinta y fe, pero se mantenía contra el viento. Dentro, Emma dormía tranquila por primera vez en días, sin tos, sin temblores. Hailey se sentó a su lado y escuchó la lluvia, más suave, como si hasta el cielo entendiera lo que estaba construyendo. Y al otro lado del terreno, un hombre la observaba en silencio desde detrás de una cerca. Brazos cruzados. Su nombre era Tom, pero ella todavía no lo sabía, no entonces. Solo conocía el sonido de la lluvia sobre el metal, el peso del martillo en su mano y la esperanza callada de que, tal vez, mañana podría volver a construir. La luz de la mañana se filtraba lentamente, como si el sol dudara en asomarse sobre el esqueleto
a medio construir en el patio de Haley. Los primeros rayos se extendían sobre las tablas desiguales, proyectando sombras largas sobre la tierra húmeda. Dentro del remolque, Emma fue la primera en moverse, su pequeño cuerpo estirándose bajo la manta remendada. Haley se incorporó unos instantes después, con los brazos pesados por el sueño y el trabajo acumulado, las articulaciones rígidas tras una semana arrodillándose, levantando peso y martillando. Se movió con cuidado, sin querer despertar del todo a la niña, y miró por la ventana empañada. La estructura seguía en pie, un poco torcida en algunos puntos, visiblemente improvisada, pero ahí estaba. No era solo madera, era la forma tangible de su supervivencia. Llevó a Emma envuelta contra su pecho y salió al aire fresco. El terreno, aunque aún desordenado, había cambiado. Donde antes había solo maleza y basura dispersa, ahora había una plataforma real, paredes enmarcadas y pilas de materiales organizados con un propósito. Incluso el aire parecía distinto, como si algo hubiera despertado y se negara a rendirse. Revisó lo que había hecho el día anterior, pasando la mano por el marco de una ventana que le había costado colocar. Se mantenía firme, no perfecta, pero sólida. El viento no la hacía temblar. Las uniones tenían huecos, pero estaban bien clavadas. Exhaló despacio, con un orgullo cauteloso, de ese que no se grita, pero que se asienta hondo en el pecho. No vio la caja al principio. Estaba del otro lado de la cerca, junto a una pila de tarimas que aún no había movido. Era de madera, gastada y rayada, con un cierre metálico opaco. No había estado ahí la noche anterior. Haley cruzó el terreno y se agachó junto a ella. Dudó un momento antes de abrir la tapa. Dentro encontró herramientas. Un martillo de verdad, pesado y equilibrado. Una sierra manual con dientes afilados y un mango firme. Una escuadra de acero, cinta métrica y un lápiz de carpintero. Debajo, hojas de papel amarillentas con líneas de cuadrícula y notas escritas a lápiz. En la esquina de cada hoja, un nombre. Tom R. Levantó la vista bruscamente, buscando a lo largo de la cerca, el callejón detrás y la calle. Nada. Solo el murmullo distante del tráfico y el canto lejano de un ave invisible. No conocía a ningún Tom, pero entendió lo que aquello significaba. Alguien la había visto y había decidido ayudar, no con palabras o lástima, sino con algo mejor: herramientas, conocimiento, permiso silencioso. Esa tarde, dejó a Emma en la sombra junto al remolque con unos juguetes y se arrodilló en la tierra, extendiendo las hojas. No eran planos arquitectónicos, exactamente, pero eran claros. Tenían piezas señaladas, líneas limpias, flechas hacia lugares donde ella antes había adivinado. La letra era firme, la de alguien que había escrito las mismas medidas durante años. Estudió los papeles durante horas, memorizando cómo se encajaban las vigas, cómo un refuerzo diagonal podía fortalecer una esquina. Tomó las herramientas y sintió algo nuevo y firme atravesarla. No alegría, no alivio, confianza. Empezó a rehacer secciones que había armado con prisa. Desmontó las paredes tabla por tabla para volver a montarlas con mejor espacio, ángulos más limpios y menos bamboleo. El martillo hundía los clavos rectos, no de lado. La sierra cortaba bordes que encajaban, no que apenas se tocaban. Emma la observaba desde su manta, con ojos abiertos de asombro, mientras las manos de su madre se movían con una seguridad nueva. Pero, aunque la casa crecía más firme, el mundo alrededor no se volvía más amable. 2 días después, apareció una nota en su buzón, impresa y doblada. Decía: «Esto no es seguro para un niño. Hay refugios para gente como tú». Haley la arrugó y la arrojó al pozo de fuego detrás del cobertizo. En internet, las burlas continuaron. Una nueva foto. Ella amamantando a Emma bajo la sombra del marco de madera. El martillo a un lado. El pie de foto. Nuevo significado para zona de construcción. Los comentarios eran peores. Algunos crueles, otros obscenos. No los terminó de leer. Apagó el teléfono por el resto del día. Esa tarde trabajó en silencio, Emma dormida contra su pecho, mientras clavaba una fila de clavos en una viga. Las manos llenas de ampollas y callos, el rostro manchado de polvo y determinación. El esqueleto empezaba a parecer un refugio real.
Colgó una lona pequeña en una esquina para que la lluvia no empapara el piso y se sentó debajo, con las piernas alrededor de Emma, escuchando el atardecer asentarse. Una mañana, un hombre del condado apareció tomando fotos desde la acera. Haley salió y se quedó en su terreno, con las manos en la cintura, mirándolo fijamente. Él no dijo nada. Bajó la cámara y se fue. Al día siguiente, una trabajadora social llamó a su puerta. Haley la dejó pasar, respondió a sus preguntas, le mostró el lugar donde dormía la bebé, los biberones limpios, la cuna segura en una esquina. La mujer tomó notas y se marchó con cortesía. Pero Haley sabía que esa clase de visita nunca terminaba de verdad. El viento se intensificó al sexto día desde que recibió las herramientas. Un frente frío trajo tormentas de esas que tumban cartones y arrancan lonas. Haley trabajaba rápido para asegurar una viga del techo antes de que cayera la noche. Las manos le temblaban de cansancio, las piernas entumecidas. Subió al marco improvisado y sostuvo la viga con el hombro, alcanzando el martillo con el brazo que le quedaba libre. El clavo resbaló. La viga se movió. Perdió el equilibrio por un instante, salvándose apenas al enganchar un pie bajo el borde de la pared. Todo se volvió borroso. Cielo, madera, tierra. Cuando recuperó el foco, respiraba agitada y Emma lloraba abajo. Bajó rápido, la tomó en brazos y la abrazó fuerte. El miedo le recorría el cuerpo, pero su voz era serena cuando le besó la frente. Esa noche, sentada en el remolque, miró el marco inacabado a través de la ventana rajada. El cuerpo le dolía, pero más aún el ánimo. La tentación de rendirse le susurraba como viento bajo la puerta. Estaba agotada. El marco parecía más frágil a la luz de la luna, como huesos demasiado delgados para sostener carne. No lloró. Tomó su cuaderno y abrió una página en blanco. Dibujó otra vez. Nuevas medidas. Un ángulo mejor para la viga. Usaría cuerda para sostenerla la próxima vez. Quizá un andamio improvisado con cajas y barriles. Lo trazó todo antes de medianoche, bostezando, el lápiz arrastrando líneas como respiraciones. Se durmió con Emma junto a su costado y el olor a aserrín todavía en el cabello. Al final de la semana las paredes estaban de nuevo levantadas. Los primeros tramos del techo asegurados. El marco de la ventana encajado en su sitio. El piso ya no crujía al pisar. Comenzó a pintar trozos de madera sobrante para usarlos después como molduras. Los vecinos no hablaban, pero miraban más tiempo ahora. A través de cortinas, desde las cercas. Nadie ofrecía ayuda, pero nadie interrumpía. Una tarde vio una bolsa plástica colgada en la cerca. Dentro, un bote de pegamento para madera y un rollo de soga nueva. Sin nota, sin explicación. Pero ella sabía. Para entonces ya había memorizado el nombre de Tom en los planos. Lo pronunció en voz baja, como una oración. No por él, sino por el gesto. La prueba de que a veces la ayuda llega en silencio, sin aplausos, sin nombre. Haley no se sentía triunfante. Se sentía enfocada. La estructura crecía despacio, hecha no solo de madera, sino de coraje, supervivencia y desafío callado. No construía esperando que el mundo la premiara. Construía porque era el único camino. Cada golpe de martillo resonaba en sus costillas. Cada tabla era otra razón para no desaparecer. Las burlas ya no se quedaban pegadas. Pasaban como hojas secas arrastradas por el viento, incapaces de romper el ritmo que había encontrado. Ya no sobrevivía en el remolque. Estaba levantando algo que ninguna tormenta podría llevarse. Y pronto, muy pronto, se alzaría lo suficiente como para que hasta los que se burlaron tuvieran que mirar hacia arriba. La mañana después de que la tormenta se alejara, el aire estaba cargado de rocío y con el aroma profundo de tierra mojada. Haley se quedó en la entrada del remolque, con Emma en la cadera, los pies descalzos firmes en el barro. La casa, la verdadera, la que estaba levantando, seguía en pie. Un poco golpeada por el viento, con la lona suelta en un borde, pero las vigas habían resistido. Sentía el dolor en los hombros y la espalda, pero junto a él, una firmeza extraña en el pecho. Cada día había sido más difícil que el anterior, pero con cada amanecer, la estructura se alzaba un poco más. Dejó a Emma sobre una manta limpia, cerca del marco, y se puso a retensar las cuerdas que sujetaban la lona mientras no tuviera un techo definitivo.
El sonido de pasos sobre la grava la hizo levantar la cabeza. Alcanzó a ver a Tom en la acera, con su gorra gastada cubriéndole la frente. No saludó con la mano ni dijo palabra alguna. Simplemente inclinó la cabeza una vez y dejó un paquete de vigas de madera sobre la cerca antes de darse la vuelta. Era la primera vez que lo veía con claridad, aunque en el fondo una parte de ella sentía que lo había visto siempre. Cruzó el patio y examinó las vigas. Algunas eran nuevas, otras recicladas pero rectas. Sobre la pila había una cinta métrica vieja, con un pedazo de cinta adhesiva en la parte trasera donde se leía la letra R. Entonces supo con certeza lo que ya sospechaba. Los planos, las herramientas, la madera. Y no Monson. Todo había venido de él. No dijo gracias, no en voz alta. En su lugar, tomó la primera viga y la puso en su sitio. Esa tarde, mientras Emma dormía a la sombra del cobertizo, Hayley siguió trabajando. El marco era más fuerte ahora, reforzado con los materiales de Tom. El piso ya no se movía al caminar. Añadió soportes en las paredes interiores y empezó a imaginar el espacio. Un estante allá, una mesa pequeña aquí, quizá un gancho para abrigos junto a la puerta. No se permitía soñar demasiado, pero sí pensar en comodidad. No lujo, solo dignidad. Mientras trabajaba, un auto disminuyó la velocidad en la calle. Se detuvo, se abrió la puerta y los pasos crujieron sobre la grava. Hayley se giró con cautela, esperando otra advertencia o algún tipo de queja. En cambio vio a una mujer en jeans y camisa abotonada, con una libreta en la mano. «Prensa local», dijo con voz suave. «Alguien envió fotos. Pensamos que valía la pena contarlo». Hayley dudó, sin saber si aquello sería ayuda o espectáculo. Pero había algo en la voz de la mujer que no sonaba vacío. Había curiosidad genuina, no juicio. La entrevista fue breve. Hayley habló con el sol en los ojos y el martillo en la mano. Emma, otra vez en su cadera. Dijo que no se trataba de atención ni de demostrar nada a nadie, que se trataba de tener un techo, un piso, un lugar donde su hija pudiera dar sus primeros pasos en paz. No mencionó a Tom, ni las burlas, ni la noche en que la pared ardió. Algunas cosas no pertenecían al dominio público. La historia salió al aire la noche siguiente, en un canal pequeño, entre el pronóstico del tiempo y los resultados de fútbol escolar. El segmento fue corto. Unas tomas de Hayley martillando, Emma saludando desde su manta, el esqueleto de la casa elevándose de la tierra como una hierba obstinada. Pero fue suficiente. A la mañana siguiente, cuando Hayley salió del remolque, había 2 bolsas de plástico colgadas en la cerca. Una tenía latas de pintura, brochas y una caja de tornillos cerrada. La otra contenía 2 sándwiches envueltos en papel aluminio y una nota doblada que decía simplemente: «Sigue, no estás sola». En los días siguientes, el apoyo continuó en silencio. Alguien dejó una bolsa con retazos de aislamiento. Un hombre del otro lado del vecindario llegó con un montón de tablas nuevas en la parte trasera de su camioneta. Una mujer que nunca había visto le llevó una caja de herramientas que había pertenecido a su padre. Nadie se quedaba. Nadie pedía fotos o agradecimientos. Solo dejaban lo que podían y se marchaban. Hayley trabajó más que nunca. Con los nuevos materiales comenzó por fin a cerrar la casa. El primer día que clavó un panel completo de madera contrachapada, retrocedió varios pasos y lo miró durante largos minutos, incrédula. Era real ahora. El viento ya no pasaba a través. La lluvia no podía tocarlo. Emma observaba a su madre con fascinación, gateando sobre el piso y golpeando las paredes con sus manos gorditas. Hayley construyó una pequeña cuna en una esquina, usando madera sobrante y amarrando trozos de tela como protección. Mientras trabajaba, empezó a tararear una melodía que no reconocía, pero que sentía salir desde muy adentro. La noticia llegó más allá del vecindario. El video fue compartido y luego retomado por un blog regional. Comenzaron a llegar mensajes de otras ciudades, de otros estados. Desconocidos le contaban sus propias historias, preguntando cómo había comenzado. Algunos enviaban fotos de sus propios proyectos: huertos improvisados, cobertizos, tráileres renovados. Una mujer escribió: «Me diste una razón para intentarlo de nuevo». Hayley no leía todos los mensajes, pero sí los suficientes para entender que algo había cambiado. Lo que construía ya no era solo una casa, era una señal. Aún así, no todos celebraban. Una tarde, mientras pintaba el borde de un marco,
Una lata de refresco voló por encima de la cerca y golpeó la pared. Risas de un grupo de chicos resonaron desde la calle. No se volvió. No gritó. Solo recogió la lata y la dejó en la bolsa de reciclaje. Más tarde, los vio pasar otra vez. Caminaban en silencio, sin reír. Algo en su quietud había cambiado las reglas. Emma comenzó a gatear con más seguridad sobre el nuevo piso. Hailey colocó una alfombra limpia debajo y un cojín en la esquina. La vio explorar el espacio con los ojos bien abiertos. Por primera vez, había lugar suficiente para moverse, suficiente aire para respirar. Tom volvió una tarde, con el sol cayendo y las sombras alargándose sobre el terreno. No dijo nada al entregarle un paquete de tejas y una caja de clavos. Solo miró la casa y asintió, deteniéndose un momento en el marco de la puerta que ella había colocado esa misma mañana. Ella le ofreció un vaso de agua. Él lo aceptó y se sentaron juntos en la tierra, observando cómo la luz se apagaba. Emma se acercó gateando y se acomodó en el regazo de Hailey, aferrándose a sus dedos. Tom miró a la niña durante un rato. Luego volvió la vista a la casa. «Parece algo sólido», dijo por fin, con voz áspera pero cálida. Hailey no respondió. No hacía falta. Las paredes hablaban por sí solas. Al final de la semana, el revestimiento estaba terminado. La puerta instalada, el techo sellado. Pintó el interior con pintura blanca donada, añadiendo un borde azul suave alrededor de la ventana. No era perfecto, pero era un hogar. Esa noche de sábado se acostó en un colchón improvisado en el suelo, con Emma acurrucada contra su pecho. La luz solar que colgaba sobre ellas zumbaba suavemente, alimentada por un panel reciclado que Tom le había ayudado a colocar. Por la ventana, las estrellas titilaban. El viento movía las hierbas, pero ya no entraba. No más. Durmió profundamente, sin sueños, sin miedo. Y al amanecer siguiente, con el sol entrando por la ventana limpia y la respiración tranquila de su hija a su lado, supo que habían cruzado una línea, no solo hacia el refugio, hacia el sentido de pertenencia. La luz de la mañana se filtraba suavemente por la pequeña ventana que Hailey había enmarcado con sus propias manos, bañando las paredes blancas con un resplandor que las hacía parecer más cálidas de lo que realmente eran. El colchón en el suelo era delgado, las sábanas viejas y descoloridas, pero al abrir los ojos y ver a su hija dormir tranquilamente a su lado, sintió que todo estaba completo. La bombilla solar sobre ellas se había apagado en algún momento de la noche, pero había cumplido su trabajo. No hubo oscuridad, no hubo corrientes frías que las despertaran. Habían pasado la noche en un hogar que ella había levantado desde la nada, con madera recuperada, manos agrietadas y la decisión de no rendirse. Afuera, el patio parecía quieto. Unas pocas vigas descansaban cerca de la cerca. El viejo remolque permanecía donde siempre, pero ahora se veía más como parte del pasado que del presente. La casa nueva no era perfecta. Las esquinas no quedaban del todo rectas. Algunas tablas crujían al pisarlas. La pintura en una pared ya comenzaba a descascararse donde había olvidado lijar antes. Pero estaba ahí. Se mantenía firme. Mantenía a salvo y seca a ella y a Emma. Y eso era más de lo que había imaginado meses atrás. Se incorporó con cuidado para no despertar a la niña y observó el pequeño espacio. En el estante que había construido junto a la puerta, había 3 libros, una linterna y una lata de fórmula para bebé. En la otra pared, una caja servía de mesa, con su cuaderno de bocetos encima y el lápiz a un lado, justo donde lo había dejado tras dibujar la noche anterior. El lugar no tenía baño ni cocina, y apenas medía 3 metros por lado, pero era suyo. Más tarde, después de desayunar en los escalones del porche y pasar un rato viendo a Emma gatear dentro y fuera del marco de la puerta, un golpe en la cerca la sacó de sus pensamientos. Una mujer estaba allí, con una carpeta en la mano y una sonrisa cálida. Se presentó como miembro de una organización sin fines de lucro que había oído su historia en las noticias. Explicó que ofrecían apoyo a personas que estaban reconstruyendo sus vidas y que querían invitarla a hablar en un evento comunitario. «Solo unas palabras sobre lo que has hecho y por qué», dijo. Hailey dudó. No se veía a sí misma como alguien con algo que decir, pero el tono de la mujer no era invasivo. Antes de irse, le entregó un sobre con una invitación escrita a mano. Al final,
Una nota. Creemos que otros podrían aprender de ti. Esa noche, sentada junto a la ventana, mientras Emma dormía, Hailey pensó en qué podría decir. Durante semanas, sus manos habían hablado por ella, levantando, martillando, lijando, pintando, uniendo una vida con piezas que otros no querían. Ahora alguien le pedía ponerlo en palabras. No estaba segura de poder hacerlo, pero sabía que lo intentaría. Porque si alguien la escuchaba y decidía dar su primer paso también, tal vez todo el esfuerzo y las heridas tendrían un sentido más allá de su propio terreno. Los días siguientes transcurrieron entre trabajo y visitas inesperadas. Una pareja joven dejó una caja de ropa para bebé. Un carpintero local vino a ver su obra y le dejó una bolsa de tornillos y una nota elogiando el ángulo de su techo. Una mañana, un camión de reparto dejó frente a su puerta un inodoro de compost compacto, donado por alguien que había visto su historia en línea. Hailey lo miró un buen rato antes de creerlo. Escribió notas de agradecimiento en cartón reciclado y las colgó en el interior de la cerca. Pronto, los niños del vecindario empezaron a asomarse entre las tablas. Al principio, solo miraban y murmuraban. Hasta que una tarde, un niño pequeño abrió la puerta de la cerca y se quedó de pie en el borde del patio con un dibujo en la mano. Era una casa, torcida y colorida. No dijo nada, solo se lo entregó con los ojos abiertos y se fue corriendo. Más tarde, Hailey lo clavó en la pared, junto a la manta de Emma. Poco después llegó Malik, su primo más joven, un chico tímido de mirada inquieta. Siempre había sido callado, incluso en reuniones familiares antes de que Hailey se distanciara de la mayoría. Ahora estaba en la puerta de su casa, mirando las paredes, a la bebé gateando por el suelo, al estante hecho a mano. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó después de un largo silencio. Hailey asintió. Malik entró, pasó los dedos por el marco de la ventana y formuló la pregunta que ella no esperaba, pero que había soñado escuchar. ¿Crees que yo podría construir algo también? Esa noche se sentaron juntos en la caja que hacía de mesa. Malik observaba mientras ella le mostraba cómo dibujar medidas básicas, cómo pensar en líneas y en espacio. Esbozaron un diseño para una casita de pájaros. Sencilla, manejable, pero para él era todo un mundo. Quedaron en empezar el fin de semana. La noticia se extendió entre los niños del barrio. Llegaban de a poco, algunos pasando varias veces antes de atreverse a entrar. Unos querían ayudar, otros solo tocar las herramientas. Hailey los recibía con calma. No se veía como maestra, pero recordaba lo que era ser observada en silencio, descartada, ignorada. Así que les enseñaba lo que había aprendido. Construyeron juntos un banco para el porche. Pintaron una caja para flores bajo la ventana. Instalaron ganchos para abrigos en la pared interior. Ella nunca levantaba la voz. Nunca daba grandes discursos. Solo trabajaba y ellos junto a ella. Tom observaba de vez en cuando, con la misma presencia silenciosa de siempre. Venía menos seguido, pero cuando lo hacía, se quedaba más tiempo. Una tarde, mientras Hailey guiaba a Malik con la lija sobre una tabla, Tom se apoyó en la cerca con una leve sonrisa. No hizo falta que hablara. Ella entendía. Él había pasado algo a sus manos, y ahora ella hacía lo mismo. Llegó el día del evento comunitario. Hailey se detuvo frente a su casa, tratando de calmar su respiración. Llevaba su ropa más limpia y a Emma en brazos. Una vecina la llevó al centro donde la esperaban en un salón con sillas plegables y rostros atentos. Niños, padres, trabajadores municipales, voluntarios. Todos miraban cuando se colocó tras el podio. Habló con voz baja. Tembló al principio. Contó sobre la lluvia en el remolque, el moho, el miedo. Sobre la risa de Emma bajo un techo que había hecho con sus propias manos. No mencionó el orgullo ni la revancha. Habló del espacio hecho con amor y de lo que significaba despertar en un lugar que había creado cuando nadie creía que pudiera. No lloró, pero vio a otros secarse los ojos. Al terminar, hubo silencio. Luego aplausos, suaves primero, después más fuertes. No llenaban el aire de ruido, sino de peso, de reconocimiento. Después varias personas se acercaron a agradecerle, a abrazarla. Una madre joven con un niño pequeño le preguntó si podía visitarla para aprender a construir estantes. Hailey dijo que sí. Esa noche, de vuelta en su casa, se sentó junto a la ventana
y miró dos fotos en la pared. Una era del periódico, con la casa a medio hacer y ella levantando el martillo. La otra, tomada una semana antes, mostraba a ella y Malik junto a la casita de pájaros terminada. Abrió su cuaderno en una página en blanco. El lápiz flotó un instante antes de trazar líneas nuevas. No era un diseño para otra casa suya. Era para una estructura comunitaria, abierta, con herramientas compartidas, un techo sobre mesas de trabajo, espacio para cualquiera que lo necesitara. Afuera la noche estaba tranquila. Las estrellas brillaban en un cielo que ya no parecía inalcanzable. Emma dormía a su lado, respirando suave y tibia. Hailey apagó la luz solar y se quedó en silencio, con el olor de la madera aún flotando en el aire. Había construido algo desde la nada, y ahora serviría para que otros también pudieran hacerlo. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Mira nuestros otros videos para conocer más historias poderosas como esta. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite verlo.